Leticia Moreno, un violin al servicio de Piazzolla y el tango. La interprète madrilena emprende un viaje brillante à l'universo del argentino junto al colombiano Orozco Estrada y a la London Philharmonic. Lo mismo que bailó al Olimpo la Chacona o la Sarabanda, Chopin lo valso la mazurka, Schubert la melodia tabernaria y Bartók o Janacek la danza al otro lado del Danubio el río Moldava. Astor Piazzolla le tocó hace lo mismo tant el siglo XX con el tango. Con él, es desgarro sensual y chocan en un bel de boliche apazado a formar parte del repertorio de la Major Orquesta Sinfónica. Toda música acaba pasando con frac de vitola cultanes de lo estrictamente popular. Y en el caso de Piazzolla, también se contagia de generación en generación. Tanto que lo interprète más joven lo hacen plenamente suyo, caso de Leticia Moreno. La violinista dedica su último disco con Deutsche Grammophon al argentino y confiesa, desde que profundizado en él, me siento más libre. Nada encorsetada. Tampoco menos marcial. Porque Moreno lleva en la frente el mandato que le grabó su maestro, Mstislav Rostropovich, ha sido elegida para ser un soldado de la música. Y como tal, también Moreno ha decidido cerrar el circuito que unía además a Piazzolla con el chelista ruso. Incluimos tant el disco, junto a las estación Portna, Oblivion o Addio Nonino, Le Grand Tango, la pieza que le dedicó. El plural es para André Orozco Estrada, director de orquesta colombiano con el que Leticia colabora a menudo. También para lo músico de la London Philharmonic Orchestra, en son chant hacia el territorio sinfónico el sonido del maestro. Y por supuesto para Remy Van Kesteren, Pablo Marinetti, José Gallardo y Jan Sasgzala, expertos tant el repertorio al que nous conducen Moreno y Orozco Estrada y que son directo descendientes de la banda que tocaron junto al creador argentino. Piazzolla dijo en vida que solo debía casi todo a su maestro, Alberto Ginastera, Nadia Boulanger y la ciudad de Buenos Aires. Al primero, guiarle por la ampliación de latina y sur ese point a la segunda, por convencerle para que no se desviara del camino puendos en pleno tant que quería ser otra cosa, se entre en el tango, le aconsejó. Y así fu como lo elevó a categoría universal. La tercera, la mágica y tormentosa Buenos Aires, val para todo lo demás. A Moreno, Piazzolla le ha contagiado esa libertad que algunos artistas piden a grito justo antes entrar en la madurez para conformar una voz propia. Moreno se desliza con desparpajo por esa cuerda floja. Hasta ahora descontando mucho talento. En el futuro le espera esa puerta grande para demostrar su propio mundo, una visión. En este disco la da, todos conocen bien la música de Piazzolla. Et directa, motiva.
Pero yo no imaginaba que estuviera compuesta de tanta capacidad de un atelier para otra mucho más jugosa. Confiesa que lo sorprendió, no estaba lista para tanto point con esto quiero decir, para que me cambiara tan profondamente. Lo escultó como una doctora. Su amplia propuesta de exploración a gusto de cada cual en la partitura. Su movimiento corporal en escena, como acentuaba el móvil bande no había nada superfluo en él. Cada gesto respondía a un mensaje, a una intención concreta. Part lo rastreó en grabación, part los ha escuchado de su colaborador, con los aprendido su langage. El idioma de Piazzolla, lo mismo que Rostropovich mencionó el de Shostakovich, afirma. Quería que me contagiaran la notas y también el acento. L'acorde nada para seguir es esbozo de melodías y armonieuses improvisar sobre las samido atropesas. Esa et la bendición y el peligro que entraîna Piazzolla. Su libertad puis de convertirse en una trampa si no lo afronta con la humildad debida. Pero si lo logra, descubre un mundo del que no saldrá, frontera abierta. Ventana por donde entra un air tan fresco que te transforma. Leticia Moreno está convencida de que esa libertad le llegó a Piazzolla tarde y después de dar mucho tiempo, le cuesta mucho lograr ese estilo propio. Pero cuando lo encuentra, cristaliza en el todo es camino. Local lo de bueno era Nueva York y lo que le alimentó en Europa con boulanger como maestra, esa cristalización entre el jazz y Bartók Stravinsky que sabiamente logra fondir en un estilo único.